Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a la mesa de diálogo Experiencias de Investigación de Tesis de Maestría en el marco del Encuentro Anual de Investigación, Innovación y Creación GUCP 2020. La actividad del día de hoy será un diálogo que compartirá los principales retos y aprendizajes de artistas que han desarrollado investigaciones para optar por el grado de maestría. El día de hoy vamos con la presencia de la magíster Alejandra Guerra, la magíster Karina Aguirre, el magíster Renzo García y el magíster Mateo Quede. A continuación, presentaré al primer expositor, Renzo Gonzalo García Schoch, y leeré su hoja de vida. Renzo García Schoch, magíster en Artes Escénicas por la Pontificia Universidad Católica del Perú, egresado del programa de dramaturgia de Arangua Teatro y del curso de especialización en dramaturgia y teatro político, teatro y memoria del Centro Cultural Universidad del Pacífico y el Goethe Institut. Ha participado también en diversos talleres con maestros como Ana Correa, Florian Gortmeyer, José María Miró e Ileana Diegues. Actualmente es docente en especialidad de teatro de Fares y en la Escuela Superior de Arte de Ha dirigido obras como Carnaval de Miguel Ángel Vallejo junto a Mirella Quispe Ramos y Sótano Club, creación colectiva. Además, fue co-guionista en la telenovela Avenida Perú. Su línea de creación e investigación se enfoca en temas de memoria y violencia. A continuación, procederá a leer el título de la investigación: Testimonios poéticos desde el cuerpo y el documento, una memoria cultural del conflicto armado interno 1980-2000, en sin título, técnica mixta, Cal Yuyashkani. Leeré también el resto. La presente tesis aborda cómo la dramaturgia espectacular de la obra sin título, técnica mixta, del grupo cultural Yuyashkani, construye un discurso escénico complejo sobre la memoria cultural del conflicto armado interno 1980-2000 en Perú, a lo largo de sus diversas revisiones, desde su estreno en el año 2004 hasta la revisión del año 2018. A partir de un análisis de la puesta en escena, la tesis se adentra en la construcción de testimonios poéticos sobre la violencia política, los cuales son construidos por los cuerpos de actores y actrices, a partir de la tensión entre actor múltiple y actor testigo. El análisis se adentra también en la construcción del documento poético en escena a través de tres estrategias: documento expandido, documento activo y documento corporalizado. Gracias. Voy a... Entonces, para quienes no conocen la obra sin título técnica mixta, voy a compartir un pequeño fragmento, bastante breve. Comparte la pantalla. También hay que encontrar. Esto pasa lo que me tenía que hacer. Bueno, mientras va cargando el video, bueno, yo trabajé sobre la obra sin título técnica mixta del grupo Yuyashkani, una obra que se estrenó en el año 2004 y que me impresionó desde que era alumno, y decidí convertirla en mi tesis de licenciatura, pero por diversos motivos eso no se dio. Entonces, a lo largo de los años logré ver la obra 16 veces. ¿No? Y se volvió mi proyecto de tesis de maestría. Entonces, la gran dificultad cuando llegó la pandemia fue cómo investigar una puesta de escena que no tiene un texto previo, ¿no? Y además en pandemia, ¿no? Entonces no va a haber función. Habían chismeado que quizás había una reposición, pero no se pudo dar. Entonces, básicamente, lo que tenía para trabajar era algunos documentos, algunos videos a los que pude acceder y mis propios recuerdos, porque las veces que la vi no llevaba una bitácora, no trabajé con esa disciplina. Aquí está. Voy a compartirlo. Con sonido.
dificultad era que el video no me permite usar la respuesta de YouTube. Cosas de la tecnología. Bueno. Entonces, la principal dificultad fue esa, cómo trabajar a partir de las limitaciones, ¿no? ¿Cuáles eran las limitaciones, no? La imposibilidad de significación de la obra, incluso la falta de acceso de los actores y las actrices a quienes yo iba a entrevistar a su propio material de trabajo, se encontraba en la casa de Juliasz Kani, ¿no? Por lo tanto, opté por hacer algunas entrevistas por Zoom, apelando a sus propios recuerdos y memorias del trabajo en la obra, ¿no? Conversando con mi asesora Lucero Medina, ella me compartió el concepto que plantea Didán Wicent de resonancias y repercusiones, que la puesta en escena deja en los espectadores resonancias y repercusiones, y trabajar a partir de eso en mi propia experiencia como espectador, ¿no? Además planteamos desde el concepto que plantea José Sánchez, de que en realidad uno no puede estudiar una puesta en escena en su totalidad por el propio hecho efímero del teatro, ¿no? Entonces lo que tenía básicamente eran recuerdos, ¿no? Y algunos registros documentales. Lo que sí elaboré fue una línea de tiempo, ¿no? No solo de los hitos de los que la obra habla, ¿no? Los hitos, digamos, de la historia nacional del conflicto armado interno, sino también los propios hitos en la historia del grupo, donde yo observaba algunos antecedentes sobre cómo se construye la dramaturgia de la obra, ¿no? Una dramaturgia que me comentaron los actores no está basada en propiamente escenas o en el término solamente de eslabones, que es uno de los conceptos con los que trabaja Juliasz Kani, sino con la idea de folios, que nos remite a la idea de documento, ¿no? Y eso fue, ¿no? Entonces partimos desde esta idea, ¿no? ¿Cómo es que la obra construye testimonios de los artistas, ¿no? Y cómo se construye el documento, o los documentos, ¿no? Esos son algunos de los momentos, ¿no? Que planteo en este objeto que me permitía más o menos ir organizando la información. Entonces, para comentar algunos de los hallazgos a los que llegué, ¿no? En primer lugar, la deconstrucción de la memoria hegemónica o tradicional de los actores del conflicto armado interno, por ejemplo, en este caso, de uno de los personajes o presentes trabajados por Julián Vargas, de sobre Abimael Guzmán, ¿no? Como lo que yo planteo es que la obra, los actores en la obra se encuentran en esta constante tensión entre esta idea del actor múltiple de Juliasz Kani, ¿no? Que es ese actor que danza, que construye que representa un personaje, y esta concepción más novel del actor, con la que yo estoy trabajando, la idea del actor testigo, que es el actor que da testimonio de su tiempo desde su propia voz como ciudadano y como artista, o ciudadana y artista, ¿no? Entonces analicé, por ejemplo, una de las secuencias de Abimael Guzmán / Julián Vargas, basada en el conocidísimo video de Sorbo el Griego, donde aparece Abimael Guzmán bailando con la cúpula del sendero, ¿no? Pero lo que ocurre en escena, ¿no? Es que esta secuencia de acciones basadas en el Zorbas Dance se transforma en esto, una secuencia de acciones donde Abimael Guzmán / Julián Vargas se quita una camisa, sacude los brazos y se encuentra en un estado de perturbación, golpea un organigrama de sobre Sendero Luminoso, le entrega una bandera roja a otro de los personajes, ¿no? Y cae en una tarima y se sale caminando lentamente. Entonces lo que yo voy planteando en la tesis es que mediante esta secuencia el actor Julián Vargas va testimoniando algo más acerca de, por ejemplo, uno de los actores de la violencia política, ¿no? Por un lado tenemos al líder semidivino de Sendero Luminoso que se erige sobre el cuerpo de una figura similar a Jesucristo, y luego se convierte en este ser perturbado, básicamente patético,
y que en cierta manera coincide con lo que plantea Carlos Iván de Gregori en el libro Qué difícil es ser Dios, ¿no? Sobre Guzmán, donde cuestiona, ¿no?, esa figura mesiánica que construye, pero que luego termina pactando con Vladimiro Montesinos, ¿no? O sea, que abandona esta imagen de líder mesiánico. Otro hallazgo fue también, continuando en esta idea de la tensión entre actor múltiple y actor testigo, en el video, por ejemplo, del año 2004, donde vemos a Teresa Rally interpretando una maestra de escuela que canta el himno nacional, ¿no? En la revisión, perdón, del año 2004, ella se enfoca en este canto en la acción física que está realizando en ese momento, que es acicalar, ¿no?, mientras tararea el himno nacional. Ya en la revisión del año 2018, la acción se transforma. El énfasis ya no está en la acción física, esa acción física se ve contenida, ¿no?, resumida, abreviada, y el énfasis de la actriz está en su relación con el público. Lo que yo planteo es que aquí, ¿no?, es aquí como podemos ver esa tensión y este diálogo constante entre actor múltiple y el actor testigo. Y, perdón, un ratito que puse toda la pantalla. Eso respecto a los testimonios poéticos desde el cuerpo, ¿no? El cuerpo del actor o de la actriz testimonia. El testimonio no es solamente el compartir información a través de la palabra. El testimonio también se da en la secuencia de acciones físicas que construye el actor o la actriz, ¿no? Eso desde el lado de el testimonio poético del cuerpo, y en el caso del documento, ¿no?, del trabajo del documento, en sin título técnica mixta, planteó tres abordajes, que es la idea del documento expandido, esta idea de que el documento no es solamente, ¿no?, el dato objetivo contenido en investigaciones, o en cifras, o en material planteado por instituciones o por el Estado, sino también en un documento que es creado por artistas populares, por actores, por escultores, por pintores, ¿no? En la propia obra, a lo largo de las revisiones, vemos esta evolución o esta revisión, ¿no? En la revisión del año 2004 vemos una antesala donde aparece una disposición museística de la información con objetos dentro de vitrinas que los espectadores pueden observar, ¿no? Entonces, esta relación con el documento es básicamente una relación de contemplación. Años más tarde, en la revisión que lleva el nombre de Sin título técnica mixta revisado, este espacio se transformó. Ya no es un espacio de documentación, digamos, tradicional solamente, sino también donde aparecen revistas, objetos, fotografías, videos, y donde además el público puede interactuar con los revisa. Obviamente es imposible revisarlos todos por el tiempo, ¿no?, en el que uno dispone en esta antesala, ¿no? Pero vemos, como les decía, otro tipo de objetos, máscaras, ¿no?, dibujos producidos por artistas populares, cerámicas, ¿no? Lo que yo planteo es que estos también constituyen documentos de la violencia política, ¿no? El otro abordaje que plantea es la idea del documento activo. El documento establece un diálogo, contrastes, tensiones y significados al habitar el espacio escénico, ¿no? Y esta idea del documento activo me permite a mí trascender una apariencia que plantea el espacio, ¿no? Esta idea de que el documento se encuentra aparentemente en un estado de fragmentación, ¿no? Los documentos van dialogando entre sí a través de disposición en el espacio. Pero no solo entre sí, sino también con los actores, a través de sus propias acciones, y con el público, ¿no? En Sin título técnica mixta revisado, por ejemplo, Ana Correa comparte algunos de los documentos con los espectadores, los lee, invita a revisarlos junto con ella, se desplaza por el espacio, ¿no? Y en este desplazamiento, ¿no?, los documentos se vuelven activos, ¿no? Nos habla de que el documento no es simplemente una pieza, digamos, que está ahí inerte, sino que está en constante evolución dependiendo de cómo sea abordado. Finalmente, la última idea que planteo, o el último hallazgo sobre el documento,
es el documento corporalizado, ¿no? La idea de que el límite entre el cuerpo y el documento se desdibuja, se vuelve poroso, ¿no? Un poco partiendo de lo que señala Taylor sobre la interrelación entre los conceptos de archivo y repertorio, ¿no? Entonces, de esta manera, el cuerpo se ve reivindicado también como un vehículo de transmisión de conocimiento, ¿no? De esta manera podemos decir que la obra cuestiona la herencia de la ciudad letrada colonial, ¿no? Lo que el documento, ¿no? También el conocimiento en las prácticas de las danzas, por ejemplo. Entonces, finalmente, y eso lo planteo revisando el último folio de la obra, que es Los Abismos Sociales, donde aparece información objetiva, fotografías periodísticas, pero también las actrices Ana y Débora Correa danzan, portando estos documentos que están en sus vestuarios, ¿no? Entonces, la percepción de uno, la percepción de la danza está mediada por el documento objetivo, y la percepción del documento objetivo está también mediada por la danza, ¿no? Por el cuerpo. Entonces, finalmente, lo que planteo es que la memoria cultural, ¿no? Para hablar un poco del título de la tesis, ¿no? Es una memoria más bien de resistencia, de agencia de los sobrevivientes, pero que también cuestiona, ¿no? Los lugares comunes de la memoria hegemónica sobre el conflicto, ¿no? Muchísimas gracias a Renzo García. Quisiera mencionar que al final de cada exposición, hago un breve comentario, se pasará a las siguientes exposiciones, y al final de todas las exposiciones tendremos la mesa de diálogo donde podemos conversar y recibiremos las consultas por parte del público desde la vida. También quiero pedir disculpas porque por la prisa no me pude presentar. Yo soy Alter Sadovnik, soy profesor de la especialidad de música y de la maestría de musicología de nuestra universidad, y tengo el honor de estar acá hoy día como anfitrión, como presentador. Agradezco mucho la oportunidad. También quisiera mencionar que la tesis de Renzo García está dentro de la presupuesto para el programa académico de artes escénicas, y olvidé también mencionar a la asesora Lucero Medina. Lo haré de ahora en adelante con las siguientes presentaciones, y así quisiera ahora invitar a Laureano Rigol para su exposición. Laureano Arturo Rigol Pera es percusionista, docente, compositor, organista y productor musical. Ha sido instrumentista y profesor de percusión por la Escuela Nacional de Música, La Habana, Cuba. Es además licenciado en música, con especialización en percusión por el Instituto Superior de Arte, ISA, La Habana, Cuba, y magíster en musicología por la Pontificia Universidad Católica. Actualmente es coordinador del Departamento de Música del Colegio Suizo Pestalozzi, profesor de percusión, ensambles de música popular, asesor de tesis y director adjunto de la Latin Perú Big Band de la Facultad de Artes Escénicas de la PUCP. Combina la labor docente con la de músico activo, pues ha formado parte de la Orquesta Filarmónica de Lima, siendo su percusionista principal, además de participar en diversos proyectos de música popular, abordando géneros como la música cubana, el rock y el jazz. El maestro Laureano presenta la tesis con el título Identificación de elementos rítmicos y tímbricos de procedencia abacuá en la producción discográfica Son de los Diablos, 1974, de la Asociación Cultural Perú Negro. La presente investigación nace motivada por la ausencia de un estudio relacionado con la influencia abacuá en las primeras producciones discográficas de la Asociación Cultural Perú Negro. En este sentido, el trabajo analiza los principales componentes rítmicos del tema Juan de Mata, incluido en Son de los Diablos, producción discográfica del año 1974 de la Asociación Cultural Perú Negro, con el objetivo de identificar los elementos característicos de la cultura afrocubana abacuá presentes en dicho tema. El resultado de la investigación se sustenta en una exhaustiva búsqueda bibliográfica y el acceso a fuentes primarias, grabaciones discográficas y entrevistas personales a músicos relacionados directamente con el tema. El texto presenta un acercamiento a la cultura abacuá, sus orígenes, características fundamentales, rituales e instrumentos. Incluye, además, una mirada cronológica sobre la consolidación de la música, con especial atención en la agrupación Perú.
El análisis de fragmentos musicales desde el punto de vista rítmico, estructural, interpretativo, tímbrico y organológico permite evidenciar la presencia abacuá en la producción musical. Gracias, Algar. Bueno, buenas noches a todos y todas, los que están acá y los que están en Zoom. Bueno, desde que llegué a Perú, en el año 1994, recibí de muchos amigos la información sorpresiva para mí en ese momento de la influencia de la música cubana en general y afrocubana. Eso me sorprendió mucho más en el armado posterior de la rítmica de las agrupaciones afroperuanas y en lo que se estaba ejecutando en ese momento. Así que, bueno, desde un primer momento estuve al tanto de eso y me llamó muchísimo la atención, como le decía. Entonces, siempre noté, mucho antes de empezar con la maestría, que se abordaba esta influencia desde géneros y desde algunos géneros más que desde otros géneros. Entonces, cuando empecé la maestría, poco por desconocimiento, quería abarcar una gran parte de esto. Sin embargo, en el propio proceso de la maestría, me fui dando cuenta, después de las clases y de todo lo que fuimos aprendiendo con el grupo de estudiantes de esa primera maestría en musicología, que, bueno, era importante reducir la búsqueda y empecé a encontrar información súper interesante relacionada justamente con la cultura abacuá, algo que está muy identificado con Cuba, país de nacimiento, y sentía que no se había explorado demasiado por ese lado. Así que en la medida que fue avanzando la maestría, creo que fue dándose este tema solo, y lo que me faltaba era encontrar los lugares donde yo podía encontrar, justamente donde podía identificar esa influencia. De hecho, empezar a escuchar discos, empezar a sentir y a percibir estas manifestaciones era un reto, porque sin duda no era que iba a encontrar el abacuá directamente, o la rítmica abacuá. Así que, bueno, el reto me hizo justamente escuchar mucha música de ese periodo, de la década del 60 y del 70, esta época del renacimiento afroperuano, y hasta que encontré un buen día, escuchando algo, empecé a sentir una identificación que me emocionó muchísimo, porque ya sabía que iba a encontrar seguramente algo, tela por donde cortar, y comenzar a hacer esta tesis, ¿no? Entonces, voy a ir allá porque hice un breve resumen. Ya hablaré del reto que habló Renzo también. Voy a compartir un momentito. Y ahora tengo que compartir, ¿no? Ya. Perfecto. Entonces, acá está el título que ya mi querido Walter leyó hace un rato: Identificación de elementos rítmicos y tímbricos de procedencia abacuá en la producción discográfica Son de los Diablos, del año 1974, de la Asociación Cultural Perú Negro. De hecho, Perú Negro casi era como que obvio que iba a aterrizar un poco en Perú Negro por cuestiones que ya un poco manejaba yo anteriormente, pero que, bueno, ya después de recibir los cursos de la maestría y teniendo una visión mucho más rica del tema de investigación,
y cómo hacerlo, creo que era casi seguro que iba a encontrar algo en este excelente grupo y tan representativo, ¿no? Acá está la pregunta y el objetivo de la investigación. Y un poco el alcance de la investigación es generar un aporte a los estudios musicológicos sobre la presencia afrocubana abacuá. No es que yo esté descubriendo que había presencia abacuá. Definitivamente ya hay autores que lo han mencionado, Heidi Feldman, Tompkins y algunas investigaciones ya en Perú hablaban de los abacuá. Sin embargo, no era muy genérico el tema, ¿no? Se hablaba en general que había esa influencia. Algunos la lograban identificar por ahí. Creo que se mantuvo como como una manera de decir, sí, hay influencia cubana. Sin embargo, más se iba hacia la rítmica relacionada a la santería, los toques de batá, que lo identificaban muchos de estos músicos, a la rumba cubana, el guaguancó, la columbia. Sin embargo, la abacuá se tocaba, o se refería, más no necesariamente había una noción clara de qué es. Entonces, lo primero que escuché tenía que ir directamente a la raíz del asunto, y es el famoso percusionista cubano, el Niño Nicasio, graba en el año 68 este tema, en este disco de Nicomedes. Acá. Bueno, acá incluso escribí esto como aparece en el disco. Está declarado el abacuá. O sea, no cambian para nada el nombre del toque que se está haciendo, y aparece referido en el disco de esta manera. Después, en esta misma canción, Nicomedes declama una de sus décimas, ¿no? Bueno, acá estaba un poco la gestación de todo esto. O sea, en este toque de abacuá aquí, ¿cómo influye y dónde lo podía yo encontrar de alguna manera en producciones que venían después, donde ya no estaba incluso el propio Niño Nicasio? Y esa fue la tarea que tuve que hacer, ¿no? Entonces, bueno, lo primero que hice fue generar esquemas musicales de este tema, donde declaro de alguna manera cómo van entrando los diferentes instrumentos, qué instrumentos formaban parte de esto. Insisto, ya había una declaración sólida de un toque abacuá. Y entonces, en esa búsqueda encuentro esto. Ya Perú Negro, ya Juan de Mata. Para los que no conocen mucho dirán, bueno, pero es distinto completamente, suenan otras cosas. Sin embargo, no. Hay una serie de golpes acá y de rítmica
que automáticamente me conectaron con el tema que había grabado el niño Nicasio. Y entendiendo un poco esta historia, esta búsqueda de estos percusionistas en ir generando y tejiendo una rítmica asociada a géneros que durante tanto tiempo estuvieron prácticamente abandonados, tejo, el landó, y géneros que a partir del año 56 se empiezan a retomar. Hay una serie de golpes ahí que conectan directamente este tema con el tema anterior que escuchamos un fragmentito. Hice exactamente lo mismo, generé un esquema musical, había instrumentos que acá estaban y en el otro no estaban y viceversa, y comencé necesitaba identificar el abacuá de alguna manera. Mi plan inicial era, y ya lo había hablado con muchos músicos, tratar de convocar a algunos de estos músicos que felizmente los conozco. Sin embargo, llegó la pandemia y no me quedó más remedio que hacer esto, irme al estudio yo y grabar un abacuá. Se emocionan mucho. La rumba está. Bueno, ahí me tuve que multiplicar. Hubiera sido maravilloso, sin duda, hacerlo con muchos músicos que formaron en algún momento parte de Perú Negro, e incluso con el propio hijo del niño Nicasio, con Macario Nicasio, al que sí pude entrevistar. Pero, bueno, no se pudo. Esto fue la etapa complicadísima de la pandemia, donde casi no se podía salir de casa. De hecho, irme a grabar al estudio fue todo un acontecimiento familiar, pero felizmente en mi etapa de estudiante en Cuba pude aprender de maestros que me enseñaron mucho de esto, no solamente de la rítmica, sino de la historia, y como yo ponía en el agradecimiento a mi tesis, me hicieron ver que detrás de cada tambor había mucho más que un ritmo, ¿no? Había toda una historia construida desde muchos ángulos, al punto que, bueno, casi en 30 años que llevo acá en el Perú, mucha de esta rítmica no la olvido. Y no la olvido porque empiezas a generar conectores que me han llevado a recordar muchos de estos toques. Por ejemplo, ahí son varios tambores, reemplacé con tumbadoras los tambores originales abacuá, pero traté de rescatar y de poner el ritmo del género en sí, ¿no? Entonces, no, hay que pasarlo. Acá está el famoso Niño Regueira, Guillermo el Niño Regueira. Bueno, me hablaron de él desde que llegué a Perú. Sin embargo, después he ido viendo la trascendencia de este personaje que desgraciadamente muere joven a raíz de un accidente de tránsito, pero que después en las entrevistas lo pude constatar mucho mejor, lo había leído ya en algunos libros. Él tuvo una influencia directa sobre percusionistas que después estuvieron involucrados en el resto de proyectos, bueno, desde el momento de Pancho Fierro, de esta agrupación, hasta Perú Negro. Incluso su hijo y ahora su nieto han sido unos herederos enormes de la tradición de este señor, que para más remate venía de un barrio de La Habana donde hay mucha presencia abacuá, y dada la época era más o menos sospechoso que él no haya sido abacuá. Los abacuá son una sociedad, una asociación de ayuda mutua, y en ciertos lugares de La Habana y Matanzas, allá en Cuba, se convertía en una práctica, convertirse en abacuá casi de subsistencia, ¿no? Entonces era muy común que esto trascendiera en músicos como él, que viene tocando en una orquesta a Perú y acá echa raíces y deja familia. Acá ven lo que es el abacuá, una agrupación religiosa mutualista, masculina, inicialmente solo para hombres negros, luego abierta a todos, y está el famoso Íreme, que es el diablito. Ojo que en la cancionística de aquí ya había menciones al Íreme, había referencias al diablito. Entonces,
por ahí caminó un poco la información. Las primeras entrevistas pauteadas eran estas 4. Eran los únicos que yo podía identificar, Marcos Campos y Ronnie Campos, hijo de Ronaldo Campos. Marcos Campos no lo pude entrevistar. Y Orlando Lalo Izquierdo, desgraciadamente fallecido hace muy poquito tiempo, tampoco. De hecho, creo que al final vamos a hablar un poco de los retos de la pandemia, pero fue una proeza hacer estas entrevistas. Macario Nicasio nunca había entrado a un Zoom, tuve que contactar con el hijo, que aprendiera el Zoom, la entrevista. Bueno, ya podrán imaginar por dónde viene la cosa. Con Ronnie Campos fue todo a través de WhatsApp y alguna que otra entrevista así, viéndonos de a poquito, pero pude encontrar una información valiosísima para el proceso de investigación, que fue más o menos así. He puesto el modelo de análisis. Yo analizaba un instrumento de ritmos negros del Perú, o un instrumento de Juan de Mata, o sea, estoy yendo de Cumanana a Perú Negro, y después lo combinaba con la rítmica abacuá. Hacía esta triangulación y, bueno, los resultados que yo sospechaba que iban a ser los que logré encontrar, el análisis musical me permitió aterrizar un poco la idea, ¿no? Acá ven otro, igual, el fenómeno de la clave, y esto lo voy haciendo en la tesis durante todo el instrumental, o sea, voy incluyendo tambor por tambor y cómo se reemplazaron algunos, cómo se modifican algunos ritmos, pero manteniendo ciertas bases que los hace muy cercanos, ¿no? En las conclusiones, bueno, acá para la presentación modifiqué el orden, pero esta fue la principal. La combinación de métodos e instrumentos empleados durante la investigación permitieron identificar elementos procedentes de la cultura evacuada del tema Perú Negro, Juan de Mata, del álbum Son de los Diablos. Desde el punto de vista rítmico, se evidencian similitudes en los patrones utilizados en bases sonoras principales, como los solos instrumentales. Hice, paréntesis, un análisis amplio de los solos que ejecutan algunos de estos percusionistas. Se manifiestan estos en las células rítmicas, las acentuaciones de tiempo fuerte, el desplazamiento acento, el empleo de ostinatos, adornos y variaciones. En el aspecto tímbrico, se percibe la búsqueda de registros sonoros similares a los utilizados en el ensamble evacuá, que dicho sea paso, no lo tenían acá, del día de hoy no está, reemplazando los instrumentos por otros de similar registro. El bongo imita la sonoridad del biancomé, la tumbadora del cuchillerma, el cajón asume funciones sonoras, la del guayapay, la del boncochemía, y el cencerro reemplaza al escom, la quijada, el sonido de las pericundi e itones. La sociedad secreta evacuá es una agrupación masculina, religiosa y mutualista, ya lo comenté hace un rato. Dicho sea de paso, los abacuás solamente hay en Cuba, una práctica que se hace solamente en Cuba por cuestiones propias del ritual abacuá. Los tambores no pueden salir de la isla y atravesar el mar, y así que en lugares incluso donde hay muchos cubanos, la diáspora cubana es grande, hay practicantes abacuá, mas no se practica el ritual como tal, ¿no? La popularidad alcanzada por la música popular cubana en el Perú desde finales de la década de los años 30 permitió que artistas, géneros, instrumentos y repertorio llegados de la isla se convirtieran en referentes. Eso de hecho lo sabía, y acá en la propia tesis pude constatar y tener más información al respecto, y la importancia de la figura del percusionista cubano Guillermo el Niño Regueira, que me quedó totalmente clara. Ya se sospechaba de eso y algunos investigadores habían hablado de la importancia de este gran percusionista y bailarín. Y la Asociación Cultural Perú Negro es heredera de un proceso iniciado en la década de los 50 que proponía revitalizar la cultura negra, diferenciándola de la criolla mediante la reconstrucción de géneros que por sus características musicales y dancísticas podían ser considerados originarios de África. Sus espectáculos, caracterizados por un alto despliegue coreográfico, vistoso vestuario y una novedosa concepción musical, la convierten en la institución que marca los conceptos estéticos de la música afroperuana por las siguientes décadas. De hecho, hoy en día, la referencia directa que tenemos de estos toques y de estos bailes está muy ligada a la que fue construyendo Perú Negro desde que se funda en el año 69 hasta, sobre todo en esa primera década, y ni hablar de lo que fueron haciendo después con nuevas influencias y todo lo que vino después. Retos importantes de la investigación, por supuesto. Las entrevistas para mí eran, siendo personas cercanas a mí, complicadas. De hecho, preguntaba una cosa y a veces
me narraban otra, a veces era difícil abordar el fenómeno directamente, porque no hay duda que la música afroperuana ha ido cobrando tal auge, vigencia y personalidad, que también ya para muchos de estos percusionistas no resultaba del todo, no sé si agradable, no sé el adjetivo correcto, pero aceptar de estas influencias por lo menos a un nivel tan marcado como lo que demuestra una investigación de este tipo, pero quedé muy feliz con el resultado final y bueno, está abierto a futuras investigaciones que seguramente podrán abarcar muchos más temas, más discos, otros intérpretes, y ojalá y se haga, que vendría muy bien. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Laureano Rigol por el aporte y su investigación para optar por el grado académico de magíster en musicología. El profesor fue el maestro Gerard Borras. A continuación, quisiera invitar a Mateo Querella Viale, su exposición. Mateo Querella es director de teatro, dramaturgo y docente. Además, es licenciado en Artes Escénicas de la PUCP y magíster en musicología. Siguió un stage de dirección con el prestigioso director inglés de Clan Dawson. Ha dirigido más de una treintena de obras, siendo las últimas Déjame que te cuente, el musical de Chabuca, El discurso del rey, Jugadores, Timón de Atenas y El ocaso de una estrella. También ha compuesto la música incidental de diversas obras, como Antígona, dirigida por Roberto Ángeles, y Un cuento de invierno, dirigida por Alberto Izzo. Actualmente es profesor de la Facultad de Artes Escénicas de la PUCP y director artístico del Centro Cultural. Mateo presenta la tesis cuyo nombre es Celso Garrido Lecca como compositor de música incidental para teatro. Rasgos de una identidad en el género musical. Tesis para optar por el grado académico de magíster en musicología, cuyo asesor es Raúl Renato Roca. Celso Garrido Lecca es uno de los compositores peruanos más relevantes de los últimos tiempos. Su cercanía a las vanguardias musicales, su anhelo por componer música peruana de validez universal, y su particular interés por la nueva canción, dan fe de un artista abocado a generar puentes entre lo clásico y lo contemporáneo, lo académico y lo popular, lo social y lo íntimo. Sobre tal identidad se han hecho ya algunos trabajos: Pinilla, Tello, Miranda Tello, Petrozzi, Niño. Sin embargo, hay un corpus de obras suyas poco conocidas y por ende estudiadas. Se trata de sus piezas incidentales para teatro, material creado principalmente durante su primera etapa como compositor entre la década de los 50 y 60, a razón de los montajes teatrales de la Universidad de Chile y la Universidad Católica de Chile. La presente investigación tiene como objetivo reconocer los principales rasgos de Garrido Lecca en tanto compositor de música incidental para teatro. Con tal fin, tomamos como muestras representativas del universo de piezas 3 de sus trabajos incidentales, composiciones para las obras Un caso interesante, La fierecía domada y Antígona, y los analizamos en tanto simbiosis de un pensamiento musical determinado y circunstancias teatrales específicas. Ello, usando como base el método fonológico, adaptación de la estructura de análisis del método iconológico de Erwin Panofsky. Es precisamente la suma de conclusiones del estudio de cada uno de estos 3 proyectos, entendida como un todo dialéctico, la que finalmente nos da luces sobre la identidad de nuestro compositor en el género. Gracias, Ángel. A mí lo que me interesa más, en todo caso, en la experiencia de contar precisamente mi experiencia, radica en todas aquellas cosas en las que está sumergido un investigador, más allá de los resultados de la tesis, que siempre son hallazgos, ¿no? Son hallazgos definitivamente. Yo tuve hallazgos muy importantes, pero considero que las características de mi tesis responden a una serie de circunstancias que me parece interesante hablarlas como estructura de investigación particular, ¿no?
Yo lo que he hecho es simplemente un PPT referencia, porque no me gustaría en todo caso repetir la sustentación, porque además dicho de paso les tuve que hacer bien rápida, o sea, hablar muy rápido para poder llegar a los 30 minutos que me decían que tenía que durar, me decían que la tuya era de 20, entonces sí, me parece bien difícil. Yo quería enmarcar esto en algunas circunstancias precisas. En primer lugar, contar que yo soy un convencido de que las tesis, para que resuenen, digamos, de alguna manera o se mantengan en una investigación en el tiempo, tienen que de alguna manera estar vinculados con un poco de emotividad, con el asunto investigado, ¿no? Creo que la cosa sumamente objetiva no te ayuda, absolutamente objetiva, no te ayuda como a perpetuar, digamos, el esfuerzo y el tiempo que uno necesita para hacer una tesis. Y yo no sé por qué razón creo que además de una persona de teatro y de haber también dedicado parte de mi vida a la música, una de las cosas que a mí siempre me ha interesado es la vida de las personas en general, no como chisme, sino como entendimiento de qué cosas los lleva a convertirse en hitos, en referentes, ¿no es cierto? Tanto así que yo pensé que en un momento mi vocación era ser biógrafo. O sea, que yo tenía las ganas de investigar la vida de héroes, de músicos, de artistas, ¿no? Y tanto así que mis dos tesis, la de licenciatura y la de maestría, son sobre personas. Una sobre mi bisabuelo, que es Leonidas Yerovi, esa fue la de licenciatura, y otra sobre Celso García Leca, que además, al que además es una persona que de alguna manera he tenido cercana, porque mi papá era muy amigo de Celso García Leca, e iba a las reuniones de las casas cuando eran santos de mi papá. Entonces, yo tenía a Celso García Leca en momentos en los que yo no me imaginaba que iba a investigar sobre García Leca. Y lamentablemente, cuando yo empecé a investigar sobre García Leca, él ya estaba, digamos, no podía acceder a él, porque estaba en una casa de reposo, ¿no es cierto? De hecho, hay temas que él ya no recuerda, y me lamentaba no haber podido yo tener más conversaciones con él, ¿no? En mi casa, teniéndolo tan cerca, ¿cierto? Entonces, eso me pareció bien interesante a nivel emotivo con la tesis, ¿cierto? A tener una emotividad con la tesis. El otro punto interesante es que yo he estudiado musicología en la maestría para poder, de alguna manera, entender muchas de las cosas que yo hacía para el teatro. Yo he compuesto música incidental para teatro durante mucho tiempo y buscaba referentes de música incidental, o sea, estudios de música incidental, y no los encontraba fácilmente, los encontraba desde el extranjero, ¿no es cierto? Y entonces yo decía, bueno, los estudiaré desde el extranjero, y mi asesor, que fue Renato Romero, me dijo, pero ¿por qué el extranjero? Aporta, digamos, ¿no? Acá debe haber gente que ya ha hecho música incidental, de hecho la hay, y yo no sabía, mi papá mismo ha hecho música incidental para teatro. Entonces, bueno, dije, no voy a investigar con mi profesor, será otra investigación. Ya demasiado motivo, demasiado motivo. Entonces, me acordé de Celso, y me acordé de que él había hecho música incidental para la Universidad de Chile, ¿no? Para el teatro de la Universidad Católica de Chile. Y entonces dije, voy a investigar sobre él, ¿no? Y me puse en contacto, bueno, vino la pandemia. Entonces, no podía venir a la universidad a buscar ningún tipo de información, no podía viajar, no podía, o sea, tenía solamente que contar con internet, no tenía la música, no tenía las partituras, ¿no? No lo tenía él, ¿no? Entonces, dije, ¿por dónde investigo, no? Y contactándome con la Universidad Católica de Chile, se comunicaron conmigo y dijeron, nosotros tenemos las piezas grabadas. Y entonces me las mandaron. Y ahí empezó, digamos, oficialmente mi investigación, ¿no? Yo tenía como idea, sabía un poco de lo de Celso, ¿no? Sabía de dónde venía él, ¿no?
con quien estudió, ¿no es cierto? Que concluyó sus estudios en Santiago de Chile, y además su presencia en Santiago de Chile fue muy importante porque se contactó con una vanguardia musical que por ese entonces aquí todavía no existía o no se había desarrollado, ¿no? Allá tuvo maestros que le enseñaron algunos aspectos del expresionismo, ¿no? El dodecafonismo, ¿no? Entró en contacto con Schoenberg, ¿no? Y ahí, estando ahí, fue donde empezó a trabajar como sonidista en el Teatro de la Universidad Católica y además empezó a componer para las obras de teatro, ¿no? Y esa música que yo tenía pertenecía a esa época, que básicamente eran los años, entre la mitad de los años 50 y finales de los 70, ¿no? Donde ya no componía solamente para la Universidad Católica de Chile, sino para la Universidad de Chile, etc., ¿no? Eso es un detalle. Sabía que había estudiado con Aaron Copland y sabía que había regresado al Perú producto de la dictadura. Eso es un resumen, ¿no? De un poco lo que iba sabiendo yo de él. Entonces mi idea era, bueno, también sabía que él tenía piezas más conocidas porque era un referente para la composición musical del Perú, ¿no? Y que además había logrado, ¿no?, una fusión entre la música, digamos, llamada académica, ¿no?, y la música popular, ¿no? De hecho, el grupo Tiempo Nuevo, ¿no?, se formó con él, ¿no? Entonces, todo eso lo sabía, ¿no? Había escuchado esta música es mucho más accesible, en todo caso, hay las partituras, etc. Pero mi tesis entonces giró en cómo es lo que él pone en su trabajo artístico, en sus obras, digamos, no voy a decir principales porque él se molesta cuando dicen que sus obras de teatro musical no son de teatro, no son importantes. Él considera que son tan importantes como. Pero, ¿qué cosa de eso, ¿no?, podía haber sido llevado al teatro? O sea, a componer para teatro, con el componente que el teatro mediatiza la música, ¿cierto? La música incidental es una música de género funcional, o sea, sirve para. No es una música que tenga un valor único, o sea, exento de la pieza teatral. Lo cual me complicaba más el asunto, porque si no tenía la obra teatral, mejor. O sea, no tenía ni la partitura, ni la obra teatral, el video sí no lo tenía, tenía una foto por ahí, ¿cierto? Entonces, ¿qué cosa hice? Para poder, digamos, analizar un incidental. Bueno, me centré, esa es una versión de Antígona, ¿no?, del Teatro Universidad Católica de Chile, dirigida por Víctor Jara, que también era director de teatro, ¿no? Y donde él compuso la música incidental de esa obra. Tenía esas músicas, las músicas de esas piezas, ¿no? Y además hay más obras de teatro que musicalizó, que son como 12, pero yo agarré esas 3, que dije acá con estas 3 ya tengo suficiente. Entonces, lo que hice fue, como no tenía las partituras, agarré un método que se llama el método iconológico de Pafosky, lo que se llama, y ya había escuchado que habían utilizado ese método para cuando no tienes partituras, ¿no?, hacer un análisis musical. Y se llamaba ya no el método iconológico, sino el método fonológico, ¿no? Y que consistía en qué cosa es lo que percibías cuando escuchabas la música, ¿no es cierto?, a nivel objetivo primero, o sea, hay un piano, ¿no es cierto? Yo tengo algunos conocimientos musicales, entonces podía darme cuenta de qué cosa es lo que ocurría sonoramente, pero era perceptivo, o sea, no dejaba de tener una cuota subjetiva. ¿Qué cosa es lo que escuchaba? ¿Qué cosa es lo que creía que representaba? ¿Y qué cosa es lo que, y cómo eso podía ser representante del artista en su medio, en su contexto, etc. Eso es lo que buscaba el método fonológico. Entonces, lo que hice yo para saber qué cosa es lo que escuchaba, qué cosa es lo que representaba, en eso de qué cosa es lo que representaba, empecé a buscar todas las críticas y las entrevistas que habían de las obras en las que él había musicalizado. Y curiosamente, chilenas, las críticas, ¿no?, curiosamente, hablaban en las críticas de cómo conversaba la música con la obra.
la propuesta del director y cómo la música conversa. En algunos casos diciendo además que Celso había entendido mejor la obra que el director, ¿no? Y entonces, tomando esas entrevistas, escuchando la música con este método, yo pude darme cuenta de qué cosa es lo que... Y además, la tercera parte, analizando la vida de Celso, el contexto en el que compuso, las entrevistas que hizo para analizar sus diferentes pensamientos musicales, que esto lo tomé del doctor Aurelio Tello, que son pensamientos musicales, como el artista representa en su obra su momento, su ideología, su técnica, etc. ¿no? Entonces, teniendo estas tres, pude sacar conclusiones sobre cuáles eran los principales rasgos de Celso, ¿no? Como compositor de música incidental para teatro, ¿no? Y los principales rasgos, que los puedo decir, ¿no? Ahí está igualito la tesis, pero los principales rasgos, hice dos conclusiones, ¿no? Una que tenía que ver con una visión vertical, le llamé yo, porque una identidad no es estática. O sea, yo no puedo decir, esta Celso es la identidad de Celso y se acabó. No, no es una foto, ¿no? Uno evoluciona y su identidad va también evolucionando, ¿no? Entonces hice como una especie de perspectiva sobre cuál a grosso modo sentía que era su proyección, ¿no? Y después hice una fotografía de una a una de cuáles eran sus principales rasgos, ¿no? Y a modo de conclusión, básicamente a lo que llegué fue que, en primer lugar, era un autor que se movía muy bien tanto en los temas de vanguardia, y no hablo solamente de vanguardia académica, sino también en vanguardia popular. Antígona, la música Antígona, la compuso con música electrónica, ¿no? Que además para la época era todo un tema, ¿no? Casi se mezclaba con la música concreta, que es la música hecha a base, ¿no? de elementos, ¿no? Toco la mesa, ¿no? Toco el plato, ¿no es cierto? Casi, ¿no? Se mezclaba con eso, ¿no? Y la Firecida Ahumada era absolutamente clásico, ¿no? Con los instrumentos, además, con los instrumentos de la época, ¿no? Y un caso interesante, que es la primera, era la influencia directa de su formación, digamos, expresionista, ¿no? De la música. Schoenberg. Era Schoenberg puro, ¿no? Y además ahí te das cuenta de cómo, funciona muy bien el expresionismo con el teatro. Creo que la música expresionista creo que va así con el teatro, porque todo es subjetivo, todo es atmosférico, ¿no es cierto? Es minimalista, entonces funcionaba muy bien, ¿no? Entonces, primera conclusión, se mueve muy bien en los dos, ¿no? En los dos ámbitos, ¿no? Segunda conclusión, una de sus características principales es la muy amplia gama de timbres que maneja, ¿no? O sea, bueno, para empezar la música electrónica, o sea, ya el tema de los timbres es como una cosa, ¿no? Impresionante, ¿no? Porque tú ya no reconoces el instrumento, ya es una fusión de sonidos, ¿no? Que te llevan a una atmósfera, ¿no? ¿Qué instrumento es ese? Ese es un sintetizador, digamos, ¿no? Entonces, hay un manejo ahí muy amplio de timbres cuando compuso Antígona, ¿no? Pero además, piano, violín, ¿no? Flauta, guitarra, ¿no? Mandolina, etc. Una cosa de locos, ¿no? No es un compositor exclusivamente de un espectro, ¿no? Y la última cosa que me pareció fundamental es cómo él representaba, y esa es un poco mi idea cuando ponemos las obras intihuatanas, ¿no es cierto? Cómo él se daba espacio todavía, sobre todo en Antígona, para sentir que su música no dejaba de ser latinoamericana. Que su música no dejaba de ser latinoamericana. Y todo eso mediado por las necesidades de la obra. O sea, la obra, por lo que dicen las entrevistas y las críticas, la obra te pedía eso que él hacía, ¿no? Te pedía, porque yo leía lo que quería el director de las entrevistas. Yo quiero esto, y escuchaba la música y decía, eso es. Entonces, para mí, es un extraordinario compositor de música incidental, porque se ha puesto al servicio de la obra. Y una última cosa que encontré es que, curiosamente,
esa proyección de la que yo les hablo de la identidad, hace que en las dos primeras haya estado más ligado a lo que le pide el director, y en la última, y eso tiene que ver también con su vínculo con Víctor Jara, más ligado a lo que necesita la sociedad y la humanidad. O sea, ya tú veías ahí de que tenía un estilo, una forma de abordar la música, ¿no? Que hablaba, que tenía un correlato, por supuesto, con el montaje, ese montaje que se dan cuenta que es ese justo, ¿no? Que es muy plástico, ¿no? Que tenía una necesidad de, digamos, descontextualizar la obra y pasarlo a un radio mucho más amplio a nivel humano y social, ¿no? Entonces, ese es básicamente los hallazgos de mi libro. Gracias. Gracias, Mateo, por su exposición. Les recuerdo que tendremos hacia el final de las exposiciones una ronda de conversación y de preguntas que pueden realizar. Y paso hacia la siguiente exposición. Tendremos a Alejandra Guerra. Alejandra tiene una licenciatura en Bellas Artes con especialidad en actuación de la Universidad Carnegie Mellon de Pittsburgh y es magíster en estudios culturales por la PUC. Siguió el curso completo de teatro Jacques Lecoq en París y ha estudiado danza en Miami. Formó la compañía Berlin Ensemble con exalumnos de Lecoq participando en el Festival de Teatro de Edimburgo. Ha participado como actriz con la compañía Teatro de la Jeune Blum, formada por los miembros de la Escuela Lecoq de París y Minneapolis, en obras como Hamlet de William Shakespeare, El viaje de Gulliver de Kevin Kline, entre otros. En Lima ha actuado en Don Juan regresa de la guerra, de Odom von Horvath, dirigida por Jorge Guerra. Madre Coraje y sus hijos, de Bertolt Brecht, dirigida por Alberto Iso. Criadero, escrita y dirigida por Mariana del Cabo. La falsa criada, de Maribaux, dirigida por Alberto Iso. Canciones para mirar, de María Elena Walsh, dirigida por Alberto Iso. Este hijo, de Joel Pomerat, dirigida por Alberto Iso. Vincent en Londres, de Nicholas Wright, dirigida por Adrián Garazzi. Un cuento para el invierno, de William Shakespeare, dirigida por Alberto Isola, entre otros. Además, participó en el largometraje El Inca, la Boba y el Hijo del Ladrón, dirigida por Ronnie Kemp. Realizó el papel protagónico en el largometraje Cuchillos en el Cielo, de Alberto Chicho Durán, en Papá Youtuber, de Fernando Villarán y Gonzalo Ladines, y en diversos cortometrajes. Asimismo, ha participado en la novela Los exitosos Lobos, de Inicio Producciones por Provincia de México. Actualmente es profesora a tiempo completo de la Pontificia Universidad Católica del Perú en la Facultad de Artes Escénicas en la especialidad de teatro y fundadora junto con Denise Arregui de Ciclo. Alejandra presenta la tesis de título Mi madre la maga, la defensa escénica ante el testimonio doméstico en criadero, obra de teatro testimonial de Ana de Fuentes. Tesis para optar el grado académico de Magíster en Estudios Culturales, dirigido por Víctor. Está escrito en primera persona, lo leeré así como tenemos en el resumen. En esta tesis realizaré un análisis sobre la obra de teatro testimonial Criadero, escrita y dirigida por Mariana Lelt. En esta pieza, la directora y dramaturga quiso explorar el mundo privado doméstico, femenino, a través de los testimonios de dos actrices y una música que revelan sus recuerdos de crianza y de qué formas estos incidieron en sus propias experiencias de maternidad. Quiero explorar cuáles fueron los elementos que lograron trascender la literalidad de los testimonios basados en experiencias íntimas sobre la maternidad y la crianza, y por qué motivo se generó dicha complicidad con un espectro bastante amplio de espectadores, tanto en la ciudad de Lima como en las provincias del Perú y otros países latinoamericanos. Para abordar este análisis, me enfocaré en los distintos lenguajes escénicos que fueron empleados para la construcción de los testimonios y de qué forma estos lograron profundizar la mirada sobre las historias personales e íntimas del universo femenino de la crianza desarrolladas en la obra Criadero. Quiero sostener que en esta pieza teatral el testimonio no se reduce al discurso, sino que el discurso está constituido y potenciado por el lenguaje escénico. Voy a sostener, además, que la danza y la performance física de la canciones, el uso de los objetos personales y el humor son elementos decisivos que terminan por politizar el testimonio doméstico y fueron fundamentales para lograr la fuerza estética.
Sí, en realidad yo voy a usar solo aquí unas fotos como referencia, no quiero tampoco, como decía Mateo, repetir una sustentación. Y al igual que Mateo, me identifico mucho con el vínculo emocional con el objeto de estudio, ¿no? Que no quiere decir que tampoco haya una distancia para poder ser analista de tu objeto de estudio. En mi caso, mi objeto de estudio, lo interesante, es una obra en la que yo participé. Entonces, ahí hay una naturaleza dialogante entre la hacedora y la analista, ¿no? Después de muchos años pasados desde el estreno de la obra. Voy a hablar un poquito del proceso, del porqué, la motivación del objeto de estudio y, bueno, los hallazgos, ¿no? A partir del cambio de rol, digamos. Criadero fue una obra que se estrena en el 2011 y, claro, creo que fue la primera pieza de teatro testimonial que hablaba de temas personales, ¿no? Como mencionaba Mariana, no eran temas muy prestigiosos, porque prestigiosos en el sentido, hablaba del mundo doméstico, privado, femenino, de la crianza, de la maternidad, ¿no? Y recuerdo que en nuestro proceso de creación había mucha preocupación, había mucha ansiedad por significar esto, porque sentíamos que no tenía un aval, que no iba a tener una buena respuesta por parte del público. Estábamos exponiéndonos, era teatro testimonial, es decir, estamos hablando de nosotros y de nuestras vidas personales, y fue un proceso muy difícil, con resultados maravillosos, ¿no? En realidad fue una obra que se hizo muchísimos años, que tuvo una gran conexión con el público, que viajó, con la que viajamos, que se repuso y se repuso, ¿no? De hecho, creo que ha sido el proceso que más, por decirlo, más, que más recepción ha tenido el público en general, ¿no? Entonces, para mí fue interesante, después de estar en la maestría de los estudios culturales, que además no es una maestría de artes escénicas, investigar que mi objeto sea algo en lo que yo no solamente participé, sino que también creé, actriz creadora, ¿no? Y trabajarlo desde el rol del analista. Muchas veces ocurre que nosotros como artistas escénicos hacemos algo de manera intuitiva, ¿no? Votamos algo porque nos nace, pero no estamos analizando lo que queremos. Ah. Ay, perdón. Hola. Muchas veces nace de la intuición. Y muchas veces son los que nos observan, los que nos analizan, que revelan muchas veces el contenido de lo que nosotros hemos hecho, o nos enseñan un poquito lo que nosotros de alguna manera nos muestran un lado de lo que en nuestra praxis artística se dio de manera más intuitiva. Entonces, me parece interesante, volver al objeto de estudio muchos años después y entrar a analizarlo. Un reto muy grande fue, claro, regresar a mi trabajo y al trabajo personal, desde otro lado, ¿no? Víctor Vich, que fue no solamente mi asesor, sino también el profesor de seminario de tesis 1, fue de gran ayuda porque me dijo, no hay absolutamente ningún problema con analizar tu trabajo, ¿no? Analizar tu trabajo, y por eso probablemente también está en primera persona. Y entrar desde la mirada del analista. Entonces, claro, lo que yo planteé es que en Criadero el testimonio no se puede sostener discursivamente, ¿no? El discurso está potenciado por el lenguaje escénico. Si bien eso puede ser cierto en muchos casos, en el caso de Criadero realmente, prácticamente sí, los elementos escénicos fueron los que transformaron un discurso que podría ser visto como algo privado, carente de relevancia, por así decirlo. Ahora, ¿quién decir qué cosa es relevante o no? Pero de alguna manera esos miedos, ¿no?, estuvieron transformados por ver el nivel de receptividad que tuvo la obra, o sea, en hombres y mujeres de diferentes edades, ¿no? O sea, de alguna manera se politiza el universo, el discurso doméstico femenino, al hacerlo parte de una plataforma de amplia visibilidad. Entonces, ese fue mi reto, investigar por qué, de qué manera. Lo maravilloso de haber hecho el seminario de tesis 1 con Víctor fue que nuestra tesis estaba ya casi elaborada. O sea, teníamos los 3 capítulos ya armados y luego ya era cuestión de profundizar, ¿no? Ahí voy a... Es solamente referencial en realidad, por lo que...
Espérate, me perdí. Entonces, compartir pantalla ya. Y el mío está... ¿Verdad? Creo que compartir esto y de ahí lo tuyo. Con escape, Ve acá, escape. Arriba, dejar de compartir. Y ahora sí puedo compartir. ¿Compartir? ¿Qué vas a compartir? ¿Esto? No. No, unas fotos. Entonces cierra eso. Si es que ya lo usaron. Ah, ya, abro el PowerPoint. Ya. Ok. Sí, ahora sí compartir pantalla. Ah, ya, perdón. Compartir pantalla. O sea, ese cuadradito, ahí en ese cuadradito bonito, ahí. Ya, ya. El verde de abajo está acá. Disculpen, hace tiempo que no Bueno, nada, este referencial, digamos, como fue el que presenté para mi sustentación. Entonces, nada, lo que hice fue, como había demasiadas referencias, o sea, prácticamente toda la obra son uso de objetos, performance física, los elementos mencionados, ¿no?, que están aquí. El desglose era el avance de la performance física, la canción, el uso del objeto de pertenencia y representación y el humor. Lo dividí en estas 3 secciones, ¿no?, que fue el cuerpo de la madre, partos y lactancias, herencia materna y dentro de la pieza. Uno de los retos muy grandes fue que en el tercer capítulo, que fue dentro de la pieza, era analizar mi propio trabajo, porque Víctor me dijo, tienes que analizarte a ti mismo. Entonces, por eso me refiero que fue una relación bastante personal con el objeto. Entonces, bueno, otra cosa que fue muy interesante de descubrir a partir del marco teórico que planteaba la maestría de los estudios culturales y que me ayudó mucho ahí Víctor, fue también plantear que dejar que en la investigación, bueno, básicamente la investigación se planteó en la observación del video de la obra y en la versión impresa del libro. La versión impresa del libro que se llama Todos los hijos, que es una versión de Criadero, que es la versión del testimonio doméstico femenino, y Padre Nuestro, que es la versión del testimonio doméstico masculino. Entonces, uno de las principales hallazgos al investigar y al regresar a esta pieza fue también descubrir cómo en el texto no había mucho contenido. O sea, el libro no tenía mucha información, lo cual de alguna manera ayudaba a sustentar lo que estaba planteando, ¿no? Que mucho de lo que se daba en la pieza se estaba dando escénicamente, ¿no? Si yo leyera el libro que se imprimió, digamos la versión impresa del libro, en Criadero específicamente más que en Padre Nuestro, me quedo con poca información o no sé si llego a entender la dimensión total de la obra, ¿no? Y curiosamente, en Padre Nuestro, que es la versión masculina, hay mucho más texto, ¿no? Recuerdo que uno de los reparos que teníamos nosotros como actrices testimoniantes era justamente de que nuestros testimonios queden fuera de profundidad, por ser tan literales, por literalizar, por hacerlos literales, por contar literalmente esto de lo que pasaba con mi hijo, esto de lo que así de lactar, esto pasó con mi ex marido, no, discursos que de alguna manera pensábamos que podían ser referenciales de libros de autoayuda o algo vinculado a otro mundo, ¿no? Por eso decía esto de no prestigioso, ¿no? Es una idea también. Ahora es interesante que también en nosotras como mujeres había mayor reparo que en el mundo masculino. Entonces siento que se sentían más avalados por el discurso, ¿no? Entonces son hallazgos que fui descubriendo a medida que fui investigando, ¿no? Fue súper interesante regresar desde el rol de analista a observar y a entrar en el marco teórico y completamente redescubrir lo que en su momento hice como actriz o como testimonial, ¿no? Y desmenuzar a lo más pequeño cada uno de esos objetos escénicos analizados, ¿no? Entonces, una de las cosas que fue muy valiosa para mí y que sí recomendaría para los que están trabajando tesis es dejar que la teoría te hable, no citar, ¿no? O sea, creo que uno va entrando en el objeto de estudio, eso fue un descubrimiento para mí, y vas descubriendo cómo a partir del objeto de estudio aparece la necesidad de teorizar, ¿no? Y no citar, no enyucar,
no enyucamos, como decía Víctor, no se enyuque, ¿no? Porque, yo tenía una gran ansiedad porque mi maestría es teórica, ¿no? Y además tiene 5 ramas teóricas distintas, pero a la vez transversales, ¿no? Tiene género, tiene psicoanálisis, teoría postcolonial, ¿no? Hubo también mucho testimonio. Entonces, claro, decía, pero ¿cómo voy a meter todo esto? ¿Cómo voy a meter? Ese es mi proceso, ¿no? ¿Cómo voy a meter toda esa teoría? No, lo que se necesite, ¿no? Entonces, vas analizando, comencé a analizar en partos y lactancias, como ejemplo así concreto, y me di cuenta, claro, una de las escenas era una resignificación del objeto carne como objeto, como mi útero, ¿no? El útero que es intervenido en la cesárea, ¿no? El útero que se corta. Bueno, entonces uno diría, pero las cesáreas son normales, las cesáreas normalmente son cesáreas sistematizadas en clínicas privadas por mujeres, obviamente, no por parte del cuerpo médico, ¿no? Entonces ahí hay un tema, aparece la teoría, ¿no? Aparece Foucault, aparece el tema de la perversión, del poder infiltrado en dispositivos que no son claramente antagónicos, que no son algo que tú dices, esto es un enemigo, ¿no? Pero me doy cuenta de eso cuando analizo. Entonces para mí fue muy interesante. Cuando lo hicimos, llegó la actriz, dijo, tengo esta carne, voy a hacer esto, voy a cortarla, voy a intervenir en mi cuerpo, ¿no? Cuando se presentó al público, recuerdo que esa escena en la que se cortaba la carne, generó muchas risas nerviosas en el público, ¿no? Y cada vez que la cortaba, se reían, pero era como que no querían verlo. Sobre todo muchas mujeres que han pasado por una cesárea, ¿no? Y la cesárea, regreso otra vez a la idea esta de los temas no prestigiosos, es algo de lo que normalmente no suelen ser temas de discusión en una esfera, digamos, pública amplia, ¿no? Sino que está restringido a los espacios femeninos, a los espacios de crianza, por ende se politiza. Entonces, eso fue un descubrimiento, ¿no? Cómo se politiza porque se vuelve algo de todos, ¿no? Y cuando supuestamente no está considerado o no estaba considerado. Y vuelve también a hacerme acordar por qué sentíamos tanto miedo al estrenar esta obra, ¿no? Porque sentíamos que nuestro discurso no era merecedor inconscientemente. Ahí aparece nuevamente también el tema de género, ¿no? Evidentemente el tema de género aparece. Entonces van apareciendo las teorías, ¿no? Van apareciendo los teóricos. Y eso fue muy bonito porque fue una manera muy orgánica de teorizar, ¿no? Y no sentir que estaba colocando, ¿no? Colocando. Y también, otra cosa también muy interesante, que yo trabajo mucho con la intuición, porque la profesión me lleva a la intuición. Entonces también como analista, me trataba de guiar por mi intuición, por dónde iba, ¿no? En general, y eso me funcionó bastante bien, ¿no? Bueno, aquí estoy analizándome a mí mismo. Entonces, claro, por ejemplo, ¿no? Otro ejemplo de lo mismo, ¿no? En esta escena, la escena que estoy ahí con las tacitas, ¿no? Es una escena sobre la lactancia, ¿no? Cuando Mariana nos proponía, bueno, ahora hacer un testimonio sobre dar de lactancia, ¿y a quién le puede importar? ¿No? Esa es un poquito la pregunta que nos hacíamos y el miedo que teníamos, el reparo. Esa pregunta también es interesante de observar. ¿Por qué dirías a quién le importa? ¿No? ¿Por qué no es merecedor esto de una plataforma de visibilidad? Entonces, ¿cómo lo transformamos? En vez de hablar, en vez de decir o narrar literalmente lo que nos estaba pasando, lo escenificamos nuevamente con los objetos, ¿no? Escénicos. En este caso, ahorita trae unas tacitas con leche y yo estoy bailando salsa atrás, ¿ya? Entonces mi rol es, yo soy la gran madre, la madre generosa, la madre que tiene leche, que puede dar de lactar, y bailo salsa porque la salsa es una música placentera y gozosa. Entonces es la madre, es el placer, pero no el placer de la mujer, sino el placer de la madre que goza dando de lactar a su hijo. Y ahí aparece psicoanálisis, o sea, me aparece el psicoanálisis, ¿no? O sea, me llama el psicoanálisis de el gozo de la madre, ¿no? La que tiene el poder, la que tiene el falo, la que tiene, bueno, lo que estudio funcionales, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es, narro un poco mi proceso va de análisis, me devuelve la teoría, o me devuelve, entonces me parece que es una manera bonita de relacionarse con la tesis o con los estudios, ¿no? Entonces, claro, y luego me di cuenta, porque seguían desmenuzando a morir las escenas, porque cada capítulo analicé 2 escenas.
En ese primer capítulo, la de la carne, que está lista cortándose la carne, y la segunda, yo bailando. Y luego me acordé que cuando la ensayamos, yo hacía la clave, ¿no? La clave, el ritmo de la salsa, y lo usaba bastante para empujarla a ella, ¿no? Ella en realidad está contando su dificultad para lactar, o sea, en realidad es su testimonio, que está contando su dificultad para lactar, y yo lo que hacía era aplaudir, y al aplaudir descubro, claro, el aplauso es un orden pulsional que responde a un mandato, ¿no? Entonces, es de alguna manera la madre que no da de lactar no es buena madre. Entonces hay como una especie de... Es interesante cómo un objeto escénico, al ser analizado bajo los marcos teóricos de mi maestría, me devuelve también otras maneras de profundizar sobre el hecho escénico, que quizás, no digo que sea o bien o mal, pero que es distinto que si hubiese estado quizás en la maestría de artes escénicas. Digo, o sea, es interesante también ver cómo este marco teórico, esos teóricos me devuelven otras cosas también, ¿no? Que me permiten a mí ampliar, porque ese después fue uno de los grandes hallazgos. O sea, para mí, mi manera de mirar el mundo después de esa maestría ha cambiado, ¿no? Mi praxis también, docente, actoral, cambia, ¿no? Ha cambiado y es como si te cambiaras el lente. Entonces sí, de alguna manera descubrí un montón de cosas a partir de esta naturaleza como dialogante entre observar el objeto de estudio y recordar el objeto de estudio, ¿no? Entonces ahí había un diálogo interesante entre esas dos cosas. Bueno, acá el segundo capítulo también, ¿no? El segundo capítulo era, la segunda parte de mi investigación era herencia, ¿no? Que es traspaso. ¿Qué heredamos? ¿No? ¿Qué heredamos de nuestras madres, de nuestras abuelas? La canción, que era otro de los elementos transversales de la investigación, ¿no? Hay una cita ahí atrás, está proyectada, y claro, cuando uno le canta a su hijo, lo dota de identidad, lo dota de alguna manera lo inscribe, ¿no? Lo reinscribe en el campo de lo simbólico, lo vuelve presente. Entonces, claro, regreso a eso y observo y recuerdo por qué se dio. Se dio porque nosotros siempre, como madres, además, bueno, éramos 3 madres, ¿no? Se traspaso. Lo primero que el niño recibe al nacer es el canto, el sonido de la madre del útero, ¿no? Y eso se significa simplemente porque nos parecía que era bonito de significar. No, nosotros no pensamos como actrices, vamos a trabajar herencia, traspaso, ¿no? Entonces, es interesante regresar y darse cuenta de eso, ¿no? Y observarlo. En el otro caso, en el caso de la otra foto, es Lita que está comiendo un plátano, y es su mamá, su abuela, que le dice, cómete el plátano, un plátano alimenta más que un bistec, ¿no? Y el público estaba completamente conmovido, y lo único que ella hacía era comerse el plátano. No había, o sea, se comía el plátano, era un homenaje a su abuela, porque ¿qué es lo que hereda? No hereda el plátano, hereda la dureza de vida de su abuela, que no podía pagar la carne, hereda la resiliencia de su abuela, hereda su amor, y no se está diciendo nada, no se está diciendo, no se sostiene discursivamente. Si la actriz hubiese dicho, yo tenía una abuela que me quería mucho y ese testimonio probablemente no hubiese calado en el público, ¿no? Entonces, sobre todo por la sencillez. Creo que la sencillez de las historias funcionan mucho mejor bajo estos componentes, ¿no? Y bueno, uno de los grandes retos, el mayor reto que tuve fue yo, analizarme a mí en la pieza. Y inclusive preguntaba cómo debía hacerlo, y me dijo, tienes que hablar en primera persona y tienes que hablar a ti, ¿no? Y me dijo, tiene que ser sobre ti. O sea, yo en realidad dije, no, tiene que ser sobre ti porque tienes que entrar a cerrarlo, ¿no? A cerrar este círculo de lo que es así investigando. Pero no desde el lado personal, sino desde el lado teórico, ¿no? Entonces teoricé, ahí me basé muchísimo, me apoyé muchísimo en psicoanálisis, en Caruso y en Massimo Recalcati, que es un ensayista y psicoanalista que ha hecho un trabajo exhaustivo sobre las relaciones paternas y maternas, herencia, muchísimo, sobre la herencia materna y paterna. Muy interesante también analizar mucho uno de sus libros que trabaja la relación paterna para entender las diferencias con la relación materna, ¿no? La herencia materna, a nivel social.
Y entonces sí, eso fue un momento muy complicado personal y decidí no hablar absolutamente nada y hacerlo a través de otros de los elementos que tengo mencionados en la tesis, que es la performance física, ¿no? Trabajé todo un subtexto físico para contar algo que no era absolutamente no necesario contarlo con la palabra, ¿no? Y en el otro, el humor, que es otro de los elementos presentes también. Entonces, ese ha sido un poco mi proceso. Conclusiones, creo que un poco también las he mencionado, ¿no? O sea, pensando un poco en Rancière, el espectador emancipado, ¿no? Creo que para entender qué estamos haciendo necesitamos ver quién nos está viendo. Y la lectura del espectador nos devuelve a nosotros también un entendimiento mucho más profundo de nuestra praxis, ¿no? Entonces, he tenido la suerte de poder trabajar en esta tesis, regresar, ¿no? Regresar y regresar a observarla desde otro lado y entender muchísimas más cosas sobre lo que se planteó puramente por intuición, y que no es rol del artista. Creo que el rol del artista es hacer y soltar al mundo, y que después el mundo decida qué cosa es lo que ha hecho, ¿no? O sea, hay un poco de eso, ¿no? Entonces fue muy interesante y sí, y muy bonito para mí haber trabajado esa tesis, porque tengo una muy buena relación con la tesis. Creo que es importante porque es como una relación con alguien, o sea, es un poco estar con alguien. Entonces ha sido un buen vínculo y nada, y eso. Muchísimas gracias por la exposición y por el testimonio. No tenemos tiempo de hablar de la pasión, de las tesis, elemento ya mencionado y como visto importante. Y a continuación quisiera presentar la última exposición de Karina Aguirre Morales Brugué. Karina es bailarina y coreógrafa, licenciada en danza contemporánea por la Pontificia Universidad Católica del Perú, y magíster en artes escénicas. Es además y educadora mágica certificada en esperonisis por el CIEC, Centro de Investigación y Estudios Corporales de Arte. Educadora del movimiento evolutivo infantil formada por la Escuela del Body Mind Centering de Estados Unidos. Actualmente es docente a tiempo parcial de la Facultad de Artes Escénicas, Pontificia Universidad Católica. En su trabajo como docente e investigadora del movimiento, integra sus estudios en educación somática, psicología, y se centra en la búsqueda de un lenguaje artístico que conecte la vivencia interior del cuerpo con el espacio exterior. La tesis lleva el título Principios somáticos de la esperoquinesis y su relación con el desarrollo de la maternalidad y el vínculo con el bebé. Tesis para optar por el grado académico de magíster en artes escénicas, cuya asesora es Marisa Vega. Este estudio explora los espacios de encuentro entre la educación somática, la danza y la psicología desde el paradigma de la indivisibilidad del ser humano y desde la comprensión del cuerpo y sus efectos como fuentes de información y reflexión sobre el mundo. A partir de una investigación desde la práctica, realizada con un grupo de gestantes, se indagó acerca de cómo los principios somáticos del método esperoquinesis contribuyen al encuentro de la gestante con la identidad, en el pasaje de ser una mujer sin hijo a una mujer. A partir del estudio de 4 casos, se realizó un taller laboratorio de 3 meses de duración en el que se observó la estrecha relación entre las experiencias somáticas, la espera como elemento principal de trabajo, y el desarrollo del autoconocimiento, la confianza y la autonomía en las gestantes. Se describe cómo estos atributos participan en el fortalecimiento de la autoimagen, autoestima en las gestantes, y cómo esto favorece el desarrollo de la maternalidad y el vínculo con el bebé. Se expone también cómo los principios somáticos facilitan la conexión de la gestante con su capacidad creativa, y se explican los hallazgos a través de los testimonios de las gestantes, acerca de cómo la danza y la creación de la canción de cuna amplían la comunicación madre-hijo, potencian un entorno intrauterino, abrazante y receptivo para el movimiento del bebé. Buenas noches a todos. Voy a
Ya está abierto. ¿No? Está. Ok. Entonces, una primera asesora de tesis de Marisa Reja, y que esa tesis, efectivamente, como se ha presentado, es una tesis que nace en el encuentro de las diferentes fuentes que yo he estudiado y he experimentado, que son la psicología, la danza y la educación somática. La estereogenesis es un método de educación somática que trabaja con esferas de diferentes tamaños. La educación somática es un campo, comento brevemente para visualizar, es un campo de estudio y de experiencias, de aprendizajes a través del movimiento. Es una disciplina que se ha gestado y se ha desarrollado muy a la par de la danza. O sea, que si revisamos la historia de la danza contemporánea y la historia de la educación somática, la una está todo el tiempo teniendo a la otra. En mi trabajo como bailarina y en mi profesión como bailarina, la educación somática ha sido un momento, mi llegada a la educación somática ha sido un momento fundamental, desde donde yo he podido acercarme a la danza, comprendiendo la importancia de la sensación, de la conexión con la sensación y de habitar el cuerpo desde su capacidad propioceptiva, exteroceptiva, pero también interoceptiva. La posibilidad que uno tiene de percibir sus huesos, percibir sus órganos, percibir los fluidos del cuerpo, volver a pasar por estadios del desarrollo del movimiento que hemos vivido tanto dentro del útero como en el primer año de vida. Todo eso es el campo de estudio de educación somática. Y trabaja básicamente de manera experiencial. Entonces, a través de las experiencias, uno va adentrándose en las etapas del desarrollo del movimiento y en los diferentes sistemas fisiológicos del cuerpo. Básicamente, está buscando, yo diría, que la regulación de un tono. Y es una manera muy directa de conectar con el autoconocimiento. Y creo que en la danza, conectar con el autoconocimiento desde encarnar el cuerpo es fundamental. Y dentro de mi recorrido, yo experimenté en algún momento de mi vida trabajar con un grupo de personas muy variados, dentro del cual había una gestante. Y parte de lo que la gestante me devolvió después de esta clase de danza, hicimos una muestra, fue que para ella había sido un impulso muy vital poder estar bailando mientras estaba. Y a partir de ahí, bueno, me fui interesando mucho por este espacio con gestantes, y en realidad yo tengo alrededor de 14 años trabajando con gestantes. Entonces, cuando vino la maestría, obviamente tenía mucho interés en seguir indagando acerca de este tema que es muy importante en mi profesión. Y me acerqué preguntándome qué podría investigar en un método que yo venía experimentando 14 años. No sabía si tenía mucho sentido. Entonces, conversando con mi asesora, llegamos a la conclusión, digamos, de que yo tenía que entrar con una mente de principiante a esta investigación y de volver a poner a prueba el método con este grupo de gestantes y ver qué preguntas nuevas salían de ahí.
Entonces, ese fue un poco el marco del trabajo. La investigación se realizó durante 3 meses, 2 veces por semana, con 4 gestantes que eran primerizas y tenían alrededor de 25 semanas de embarazo. Lo que hice fue investigar en base a 4 principios somáticos, que son ceder el peso al balón, la conciencia del sistema esquelético, la respiración y la estabilidad y la movilidad. Entonces he puesto algunas fotos como para tener una sensación de cada una, lo que implica ceder el peso al balón, que está muy relacionado con reflejos básicos que devuelven a la persona la sensación de soporte y una regulación de su tono muscular. El sistema esquelético, que tiene mucho que ver con el rastreo de los huesos y poder percibir, encarnar la presencia de estos huesos y moverse desde ahí. El sistema esquelético es el que le da estructura al cuerpo, sostén al cuerpo, y algo que se trabaja mucho desde la metodología del Body Mind Centering, que es otro método de educación semántica, es el hecho de llevar la conciencia a diferentes partes del cuerpo. Si yo llevo mi conciencia a mi sistema esquelético, el pensamiento que emerge de esa conciencia es distinto que si llevo mi conciencia al sistema de los órganos. Pues trabajar con el sistema esquelético para mí era importante para observar de qué manera este sistema podía proveerles a las gestantes de una estructura también en su vida, en este momento de transición, en donde hay tantos cambios a nivel físicos, hormonales, emocionales, relacionales. Es una etapa liminal. Entonces, para mí era muy importante poder observar de qué manera estos principios generaban cambios que aportaban a esta etapa liminal y de tránsito en las gestantes. Trabajé también con el principio de estabilidad-movilidad y el principio de la respiración. No voy a abordar cada principio acá, porque son muy amplios, pero están muy detallados en la tesis. Pero sí decir que en las diferentes sesiones durante los 3 meses, se fueron repartiendo entre las sesiones el foco a cada principio en cada sesión. Es decir, que estos principios operan juntos. O sea, no es que yo respire y ya no esté cediendo el peso. No es que esté cediendo el peso y ya esté respirando, pero para fines metodológicos, el foco de atención en cada sesión variaba. Entonces, se podría resumir en que se buscó analizar qué es lo que los principios somáticos del método estereoquinesis desarrollan a nivel físico, emocional y relacional en las mujeres durante el proceso de gestación. Esto era como el punto de entrada. También acotando, estereoquinesis es un método que se nutre del método de Body Mind Centering que acabo de mencionar hace un momentito. El método de estereoquinesis es desarrollado por Silvia Mamán en Argentina, y el método Body Mind Centering es desarrollado por Bonnie Cohen en Estados Unidos, y bueno, ahora serie de países que siguen esta línea de trabajo. Además de lo que acabo de mencionar, también se buscó observar la relación entre los principios somáticos y la danza y la creación de culto. Y se analizó cómo esto podía fortalecer el sentido de identidad en la gestante y el vínculo con el bebé. Básicamente para mí fue importante acercarme a un concepto que se llama la maternalidad, que menciona que, digamos, hay todo un proceso de desarrollo afectivo que se abre en la embarazada y que, digamos, no es pues tan sencillo como que ya estoy embarazada y ya quiero a mi bebé y estoy feliz, ¿no? Sino que comienzan a atravesarse una serie de procesos de cambio en donde la embarazada va poniéndose en contacto con este vínculo con el bebé, pero también con esta
ese estado de ánimo en donde va encajando en esta nueva identidad de madre. Y digamos, yo quería observar cómo estos procesos podían afectivamente relacionarla positivamente con su maternalidad. Entonces, ya le expliqué cómo fue el proceso de laboratorio, la frecuencia y el elemento principal, que fueron las pelotas. Y las fuentes para obtener la data fueron las entrevistas a profundidad que generé al inicio del laboratorio. Y trabajé mucho en base a lo que las gestantes me informaban, con comentarios durante la sesión, en sus bitácoras, con dibujos, también con mis propios comentarios, que estaban muy teñidos de mi experiencia, de lo que yo percibía sensorialmente en el laboratorio. Y además teníamos el registro de video y fotos como para buscar también ese diálogo entre lo objetivo y lo subjetivo. Entonces los 4 principios somáticos no solamente fueron ejes para organizar las sesiones, sino también fueron los ejes para analizar el contenido y sistematizar la información. Quiero hablar básicamente de la relación entre los principios somáticos y la danza expresiva y creativa y la creación de la canción de cuna, porque se relaciona más con el tema de las artes escénicas. Parte de lo que observamos y de lo que fue, digamos, emergiendo de los contenidos de las gestantes, era cómo la danza les permitía no solamente vivenciar una libertad, como el uso de la voz les permitía también vincularse con su bebé, sino que comenzaban a aparecer comentarios al final de las sesiones, siempre en donde ellas eran muy conscientes de, digamos, lo que ellas percibían en contraste con lo que la sociedad y los estereotipos de la sociedad les daban. Por ejemplo, con relación a cómo ellas querían parir, ¿no? Cómo que ellas querían parir, si querían parir moviéndose, si querían parir bailando, si querían parir de una manera más natural, frente a los comentarios sociales, familiares y de las propias clínicas, personal médico, con respecto a un parto mucho más ordenado y medicalizado. Entonces, por eso hablamos de la emancipación de patrones, de sujeción postural, vocal, y yo diría también de pensamiento. Algo importante que, digamos, no es que yo lo haya descubierto, pero que acá se fortaleció, y que fue un hallazgo también de la investigación, es observar cómo los principios somáticos abrían un estado de confort en el cuerpo para la exploración hacia una danza libre. Esto en realidad surge del trabajo de Body Mind Centering. Bonnie habla mucho de un concepto de la corporización, que tiene que ver con que cuando uno entra a un espacio interno y lo comienza a mapear, respira desde ahí, lo toca, se mueve desde ese lugar, luego uno puede soltar ese foco de atención consciente, ese mapeo, y se mueve libremente. Y ese movimiento libre en realidad es una danza. La danza puede ser muy mínima, muy micro o más expansiva, ¿no? En el caso de las gestantes, nosotros avanzamos con la parte creativa de la mitad del laboratorio en adelante y ellas están bien avanzadas con el embarazo. Entonces, muchas de las danzas eran muy mínimas, muy de movimientos muy internos en contacto con la pelota. Pero era una danza, ¿no? Y hay otro elemento importante con respecto a la danza, que fue lo que yo he llamado la danza somática intrauterina mamá-bebé. Ellas, como parte de la exploración, exploraban su cuerpo, su estructura ósea como contenedora,
y también el contenido interno, los órganos, el contenido del bebé. Entonces, en determinado momento, esta conciencia nos llevaba a poder, por ejemplo, bailar, girar desde la presencia de sus huesos, pero llevar su atención al interior y sentir cómo movían al bebé en este giro. Entonces, esto realmente despertó en la gestante un sentido de sorpresa y realmente de integración muy, muy grande con sus bebés. Fue para mí como testigo y para mis asistentes, fue maravilloso, ¿no? Realmente poder situar la danza en ese espacio intrauterino y percibir a la madre moviéndose con el bebé. Uno de los testimonios de una de las gestantes era este, ¿no? Lo que más me ha llamado la atención es cuando hemos girado en la pelota, Teo ha girado conmigo. Y sentí como una conexión ahí, una intención de girar conmigo. O sea, estamos haciendo este movimiento juntos. Sí, realmente para mí fue todo un momento muy emocionante llegar a este espacio con mujeres que no eran bailarinas, que no tenían una conciencia del cuerpo previa en esa dirección. Fue maravilloso, ¿no? Y despertó muchas reflexiones, porque ellas escribían después en sus bitácoras. Entonces, por ejemplo, había reflexiones con respecto a yo quería que mi bebé fuera así, yo siempre he pensado que mi bebé va a ser así, porque su papá es así, yo soy así, pero ahora esta conexión con mi cuerpo me está haciendo percibir, tomar conciencia que tengo que estar abierta a descubrir cómo va a ser mi bebé, ¿no? Entonces eran reflexiones de mucho respeto con respecto a reconocer a ese ser que llegaba, ¿no? Y cómo relacionarse con él. Y por último, con respecto a la canción de cuna, este fue un proceso que surgió de manera natural, no lo había buscado, pero la pelota invita mucho a mecerse y a mecer al bebé. Entonces trabajamos mucho con la respiración, con la voz, porque la voz es algo que se trabaja mucho para el parto. Y naturalmente, a mí me había quedado en la cabeza hace muchos años, una persona me había comentado que, bueno, la primera canción era la canción de cuna, ¿no? Que era muy bonito que yo pensara en explorarlo con gestantes. Yo nunca lo había explorado, entonces ahí entré por primera vez a explorarlo. Y lo que hicimos fue eso, ¿no? Generamos todo un ritual, cada embarazada buscó una intención que quería generar para su bebé, y a partir de ahí comenzamos durante varias sesiones a explorar con el movimiento, y fuimos creando una estructura de movimiento sonora. A partir de ahí salieron diferentes expresiones. Por ejemplo, hubo una canción que era como mucho más susurrada, la canción del Teo. La mamá se había conectado con la simpleza y quería desearle a su hijo que su vida fuera simple. Entonces toda la canción eran susurros con la S y lo simple, muy minimalista. Y hubo, por supuesto, cada una traía lo suyo, su propia forma de ser, su propia expresividad, que también era algo que yo quería fortalecer, que cada una fuera quien era, ¿no? Y que cada una se expresara como era. Entonces, la canción de cuna, en términos generales, demostró que podía aportar mucho a la conexión con el bebé, podía generar una evidencia positiva de la maternalidad, y el juego de la vibración y la voz fortalecían la confianza y la autonomía también de las mujeres para dar a conocer su voz hacia afuera, porque todo esto iba paralelo con lo que ellas traían de sus vivencias día a día en el afuera, como ellas comenzaban como a contrastar y a decir más, ¿no? Lo que pensaban y sentían. Entonces, para terminar, simplemente me gustaría compartir un momento, así creo que ya lo bajé, un momentito del proceso. Dejo de compartir aquí, ¿no? Para poder buscarlo. Y lo pongo acá.
La dirección. Compartir. Y asegurarse que está consciente. Momento que mi mundo se paraba al saberte, solo para revivir y derretirme una vez más, sintiéndote dentro de mí. Todo el tiempo estoy pensando en ti, el brillo del sol que refleja en tus ojos. Todo el tiempo estoy pensando en ti, en que estés aquí, y una mirada tuya soñé, si te soñé. Si te soñé una vez más, si te soñé una vez más. Bien, hemos llegado a la conclusión de las exposiciones y también del evento. Minutitos, quiero anunciar que las tesis se encuentran en el repositorio de la Escuela de Posgrado, pueden encontrarlas ahí. Y quiero mencionarles también que las preguntas en persona pueden realizarlas posteriormente en la zona de café que tendremos afuera, virtualmente, pero los correos electrónicos seguramente están ahí disponibles. Un minuto, tal vez, no sé si alguno de ustedes nos puede comentar sobre, hemos hablado mucho de la pandemia, Zoom, WhatsApp como nuevos métodos, ¿sabes? He investigado alguna experiencia en particular sobre cómo esto ha sido sorprendente, es decir, cómo es que ahora investigamos con medios que hace años no han sido impensables. Pienso en WhatsApp, por ejemplo, hacemos las entrevistas por WhatsApp. No sé si hay algún comentario sobre eso. A mí lo que me ha parecido sorprendente, no solamente de mi tesis, sino en general de las tesis que se han hecho en pandemia, han sido, o sea, cómo se ha limitado, había un límite para algunas circunstancias que eran fundamentales antes de la pandemia, ¿no? Por ejemplo, no poder venir a la universidad a buscar en la biblioteca me pareció un temón, ¿no? Porque quizás es el lugar donde nosotros tenemos más disponibilidad. Te vuelves más creativo, te vuelves más, claro. Y por otro lado, yo no sé si ha habido una sensibilización en todo el mundo para poder conectarnos de alguna manera. El contacto que tuve con la Universidad de Chile fue muy amable y de mucho entendimiento de que estaba siendo bien difícil poder conseguir la información de manera personal, ¿no? O sea, entrevistando a las personas, ¿no es cierto? Y es cierto que el Zoom te abre otra posibilidad, pero yo creo que en un momento se me pasó en la investigación que dije, no lo voy a poder hacer porque sí, me siento aprisionado, ¿no? Enclaustrado. Sí, eso, ¿no? O sea, creo que ha sido un periodo de susto para mí, pero a la vez, rascando la olla, hemos encontrado posibilidades, ¿no? Me parecen fundamentales, ¿no? Y que se conservan hoy. La relación con el objeto de estudio cambia por la coyuntura, también si es escénico. A mí me pasó. Exacto. Y por ahí que se explora más la interdisciplinaridad intertextual. Y muchas de nuestras tesis
Han tenido música, han tenido teatro, han tenido danza. Bien, entonces agradezco el testimonio. De esta manera quisiera dar conclusión a la ceremonia. Les agradezco muchísimo por haber estado aquí. La foto con hay una mochila. Sí, sí,